Estas son las efemérides para el 19 de junio. En 325 ocurre el primer concilio ecuménico de Nicea. En 1626 nace el matemático, físico y filósofo Blaise Pascal. En 1650 muere el grabador Matthew Merian el Viejo. En 1747 es asesinado Nadir Shah de Persia desde 1736. En 1757 nace Gervasio Antonio de Posadas, primer jefe supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que luego sería la República Argentina. En 1764 aparece en Buenos Aires el primer periódico manuscrito de la ciudad. En 1764 nace nada más y nada menos que José Gervasio Artigas, caudillo independentista y creador de la provincia oriental, que luego sería, el origen del actual Uruguay. En 1782 nace el escritor Félicité Robert de Lamennais. En 1790 los revolucionarios franceses decretan la abolición de la nobleza, órdenes militares, escudos y toda clase de distinciones entre los ciudadanos. En 1797 se proclama en el Milán, ocupado por Napoleón Bonaparte, la República Cisalpina. En 1811 queda organizada una junta en Asunción bajo cuya dirección empieza la vida política de Paraguay. En 1812 Estados Unidos le declara la guerra a Gran Bretaña. En 1827 José de la Mar y Cortázar es elegido presidente de Perú por el Congreso Constituyente. En 1858 un fuerte temblor de tierra causa graves estragos en México. En 1861 nace José Rizal, escritor y político y caudillo de la independencia filipina. Interesante la cantidad de caudillos y de héroes patrios que nacieron este día. En 1867 fusilan en Querétaro, tras ser condenado a muerte por un consejo de guerra, el emperador de México Maximiliano I. En 1911 ocurre la proclamación oficial de la República en Portugal. En 1917 la Cámara de los Comunes británica reconoce el derecho a voto a las mujeres mayores de 30 años. En 1920 nace Javier Pérez de Cuéllar, ex canciller peruano y ex secretario general de la ONU. En 1923 Pancho Villa es asesinado en las inmediaciones de Parras de la Fuente, en el estado mexicano de Coahuila. En 1923 nace Andrés Rodríguez, expresidente de Paraguay. En 1933 el canciller Dollfuss prohíbe en Austria el Partido Nacional Socialista, muy buena medida. En 1935 nace Rodrigo Borja, expresidente de Ecuador. En 1953 el matrimonio Rosenberg es ejecutado en Nueva York, acusado de revelar secretos atómicos a la Unión Soviética, nada más y nada menos. En 1954 derrocan en Guatemala el gobierno de Jacobo Arbenz y fue derrocado por un pequeño grupo de exiliados, mandado por el coronel Castillo Armas y ayudados por la CIA, nada más y nada menos. En 1955 Juan Domingo Perón sofoca en Argentina un golpe militar iniciado por la aviación y la marina con el apoyo del ejército de tierra. En 1961 termina el protectorado británico sobre Kuwait. En 1964 el Senado de Estados Unidos aprueba la Ley de Derechos Civiles de los Negros. En 1965 ocurre un golpe militar en Argelia que derroca al presidente Ben Bella y otorga el poder a Houari Boumediene. En 1970 en Francia ocurre la abolición definitiva de la nobleza hereditaria. En 1986 el ejército peruano sofoca motines en 3 prisiones, con un resultado de 400 muertos. Ese mismo día desaparece también el humorista Coluche.
En 1987, la ETA asesina a 23 personas con una bomba colocada en el Hipercor de Barcelona. En 1991, Estados Unidos y los países miembros del Mercosur, que estaba formado por Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, firman en Washington el Acuerdo de Rosaleda para armonizar la política de comercio e inversión. Y es la imagen justamente del Mercosur la que grafica este posteo y este video. En el 1993 muere el escritor William Golding. En 1994, el liberal Ernesto Samper gana las elecciones de Colombia. En 1995, después de 22 años de cárcel y 9 de exilio por alzarse en armas contra Fidel Castro, el excomandante guerrillero y antiguo preso político cubano Eloy Gutiérrez Menoyo se entrevista en La Habana con el presidente de Cuba. En 1998 se le concede el premio Príncipe de Asturias de la Concordia al creador del Banco de los Pobres, Muhammad Yunus, al ex jesuita Vicente Ferrer, al médico Joaquín Sanz Gadea y al misionero Nicolás Castellano, en reconocimiento a su lucha contra la pobreza en distintos países del tercer mundo. Ya más acá y hace 10 años, en 2004, en el Kite National Peak Observatory en Arizona, Estados Unidos, un grupo de astrónomos descubren el asteroide Apophis, un asteroide que tiene algún riesgo de chocar contra la Tierra, según algunos. En 2005 se da inicio a la ruta Quetzal. En 2005 también en la Ciudad de México entra en funcionamiento el Metrobús. Y en 2007 en Uruguay se conmemora el Día del Nunca Más, proclamado por el entonces presidente Tabaré Vázquez y cuyo cometido es nunca más uruguayos contra uruguayos y que así sea.